porque la línea visualmente se genera por el contraste entre la luz y la sombra. Y mientras más estrecha sea esa diferencia, o sea, mientras menos tenga que caminar para llegar al estado de oscuridad o al estado de luz, entonces eso se le llama penumbra, esa línea que hace que se unan la luz y la oscuridad. Y mientras la penumbra sea más fina, va a generar una línea, como vemos aquí, aunque realmente esto fue literalmente una línea, pero en fotografías podemos sacarle líneas a las fotografías por el contraste, no es porque existen las líneas en sí. Eso vamos a verlos ahora, como por ejemplo aquí, como les dije, el estilo caricaturesco de tener líneas gruesas, tanto por fuera, pero aquí vemos lo que les dije de que aquí está más fino, pero por los bordes está más oscuro. Eso es un estilo caricaturesco. El estilo antiguo no utilizaba tanta diferencia. Aquí vemos que está fino y aquí está más grueso, pero no hay tanta diferencia como en el dibujo que mismo hice yo. Vemos también el estilo desigual, que es cuando se nota la diferencia entre las líneas de afuera con las líneas de adentro. Aquí vemos un contraste de entre líneas, diferencias entre líneas increíble. Vemos también el estilo fino, como le había mostrado, todo del mismo estilo fino, que casi no se ve y no se resaltan tanto las líneas, sino más el color, a pesar de que es un color tierra y el color tierra no es tan fuerte ni tan llamativo, pero sí es un estilo que hace resaltar más el color que las líneas. Vemos un estilo variado. Este no lo hice yo, si lo encontré en internet, pero sé por qué, cómo fue hecho este, en el sentido del delineado. Vemos que aquí usaron líneas de color. Es como que yo dibuje y en Photoshop, en vez de darle las líneas con el con esto, con, con el con el pincel más grueso en negro, le diera el delineado con un color. Ese color normalmente es utilizado el mismo del cabello, ejemplo, y se oscurece un poco. Y de ahí entonces comienzan a partir dándole ese color. Y se ve realmente muy genial se ve. Es algo muy llamativo, me gusta bastante ese estilo. Aquí vemos que utilizaron el delineado negro, no por los bordes de que para hacerlo más caricatura, no. Vemos que hay variación. Aquí no lo usaron, aquí llegaron solamente hasta aquí, etcétera. Ese delineado es para resaltar el dibujo, darle en las sombras. Vemos que aquí hay más enfoque en lo negro y en el delineado negro, por eso mismo, porque intentaron darle sombra. Es como vamos a terminar el dibujo de este color de línea, pero lo que vamos a hacer es, ahora vamos a resaltarlo, vamos a darle en la parte de sombra, como aquí atrás, que le dieron sombra pero no llegaron aquí, es para resaltar sencillamente las sombras y la diferencia. Es un estilo muy genial, pero también no tan solo consta de sombras, sino que este estilo consta de luz. Vemos que hay unas sombras que se notan, o sea, lo hicieron como si fueran con líneas. Es como yo voy, ok, la sombra no se la voy a dar difuminada como en muchos lugares, sino se la voy a marcar. Aquí, ese cuadro aquí va a ser de color de la sombra. Ya, esa es la sombra. Y se ve tan marcado, tan curvo, tan dibujado, que se ve bien cuando las luces también se hacen de esa manera, como es aquí, estilo circulares. Por eso tenemos que tener pendiente que cuando usamos una sombra de un tipo, no podemos usar luz de otro tipo. Por eso vemos que aquí se usan sombras que se ven dónde empiezan, dónde terminan, pero también vemos cuando las luces dónde empiezan y dónde terminan. De eso se trata esta parte. También vemos este que es sin delineado. Este es sencillamente con relleno y es a pura pintura, estilo acuarela. Eh, Eso se puede hacer incluso en Photoshop, no necesariamente en lienzo ni nada por el estilo. Como es que utilizaron solamente el color marrón y fueron oscureciendo para la oscuridad, y la sombra, o mejor perdón, la luz, no utilizaron luz prácticamente, sencillamente remarcaron otra vez el color del fondo. Es como para que solamente sea el color de sombra, sacar todo desde la sombra. Vemos aquí un ejemplo 3D
Los 3D no tienen líneas, no tiene delineados. Todo, a pesar de que fue modelado tal vez con una imagen atrás, desde un dibujo, pero no tiene delineado, vemos que no hay diferencia, más sin embargo se distingue que es un carro porque hay cosas atrás que genera un contraste con eso. Ahí forma lo que les dije del contraste. Aquí hay un contraste que tal vez no es tan enorme, pero sí hay un contraste que puedo sacarle líneas y de ahí entonces yo dibujaría ese carro con, con líneas. Por eso es porque podemos ver ese contraste. Al ver el contraste entonces podemos crear las líneas en nuestra cabeza. Pero voy a darles un ejemplo de sacar figuras geométricas de un objeto, que es lo que hace que podamos hacer ese objeto o tal vez otros objetos de otra manera. Vamos a aclararlo un poco. Eh, con la opacidad se la bajamos. Eso es un estilo muy usado también para aprovechar el dibujo y esta es la parte que quería llegar realmente, que es la de sacarle provecho a las cosas ya creadas. Vemos un objeto que podemos usar. Miren que estoy sacando figuras totalmente rectas. Aquí vemos una variación, como aquí podemos sacarla aquí y terminar de figurarla aquí. Eso es un círculo. Por eso tenemos que saber qué figura es cuál figura. Podemos hacerlo más cuadrado. Las figuras geométricas en 3D primero comenzaron con figuras geométricas que trataron de convertirla en algo cuadrado. Y entonces llega la geometría. Por eso tenemos que aprender las figuras geométricas, porque tiene una base matemática real que existe, que no es sacada de la nada. Entonces, aquí podemos terminar sacando esta figura que a pesar de que curvea, aquí podemos sencillamente hacer esto. Podemos volverla a una figura geométrica o a su figura geométrica general, que es un rectángulo, o sea, una más sencilla, que no es modificada, sino que es una figura geométrica básica. Vemos aquí, podemos borrarlo, aunque un dibujante siempre debe ver el dibujo que está haciendo, aun cuando el boceto sea todo un desastre. Ejemplo, si yo hubiese dejado esto aquí y aquí tengo un cuadro totalmente, no sé si lo ven, eso hay que educarlo, el ojo, la vista, hay que educarla para poder dibujar y poder mantener la figura en nuestra cabeza, aun cuando perdamos la imagen detrás y cuando tengamos todas estas líneas que parecen que no tienen sentido y aun cuando lo hayamos hecho sin querer, como por ejemplo que aquí me salió un poco, aquí también, pero aún tengo la figura en la cabeza y puedo verla al ver la imagen y ir opacando o así dándole un mejor delineado más oscuro a la figura que realmente yo quiero resaltar, independientemente sea por fuera o también por dentro, para distinguirlo de una línea con otra. Mientras sea necesario lo haré y realmente de eso hay que aprender bastante. Podemos hacerle una modificación. Imaginemos que yo haya decidido darle unas micas o luces de figuras así, pero también pude dárselo así, que no tiene mucho que ver con el original. El original es más redondo, es más así que así, ovalado más fino, un ovalado más redondo, y este lo utilicé así. Podemos darle variación, eso es lo que trato de decir con que podemos hacer esa variante. Esto es una técnica muy utilizada y muy genial para eh, manipular, modificar y sacarle provecho a las figuras de objetos. Aunque es una técnica de sacarle la geometría a un objeto, también puede hacerse con personas o con animales, pero voy a dar ese ejemplo de sacarle a animales y a personas otras dos técnicas que quiero mostrar. Vemos este caballo. Aquí voy a dar una técnica que utilizo y que no, pero que trato de no utilizar demasiado. Inclusive esta técnica del carro y de sacarle la figura geométrica lo hago en mi cabeza. No me gusta hacerlo para mi proyecto final. Me gusta hacerlo todo desde la cabeza, no con algo que calquear. Pero lamentablemente hay momentos que la profesionalidad requiere de eh, dejar a tu lado tu orgullo y hacerte humilde, haciendo lo que tú sabes que tienes que hacer para hacer un buen trabajo. Por eso, aquí les voy a mostrar esta técnica, que es sencillamente delinear. Delinear y sin importar que la línea no es cuántos trazos utilices, ni qué tan perfecto quede.
pero que tiene que ser totalmente de acuerdo al dibujo. Y también que no importa si terminó, si es unido, si es un solo trazo, aquí no importa el número de trazos, lo que importa es que se vea como el dibujo.